Argentina concede asilo diplomático a la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, condenada a 8 años por el caso Sobornos en nuestro país. El presidente de México, Manuel López Obrador, confirmó que Ecuador fue aceptado como integrante de la Alianza del Pacífico, bloque comercial que ya agrupaba a Chile, Colombia, México y Perú. El Consejo de Participación sesiona esta noche para elegir al nuevo superintendente de bancos. Los candidatos rindieron prueba de conocimiento. El Gabinete de Seguridad se reunió en el Palacio para analizar cuáles son las medidas que se les dará a los directores de las cárceles del país. El Ministerio del Interior propone que sospechosos de delitos que resulten baleados sean atendidos en hospitales policiales o militares. La idea se da luego del ataque al hospital público de Chone. Comienza Televistazo y arrancamos con la información más destacada de este viernes 2 de diciembre. Bienvenidos. El gobierno de Argentina concedió asilo diplomático a la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada por corrupción en el caso Sobornos 2012-2016. La exfuncionaria del correísmo permanece desde hace más de 2 años en la residencia del embajador de Argentina, en Quito, en donde se refugió para evitar ir a prisión. Paul Romero con el informe. La Cancillería de Argentina notificó la tarde de este jueves a la Embajada de Ecuador en Buenos Aires la decisión del gobierno del presidente Alberto Fernández de conceder asilo diplomático a la exministra María de los Ángeles Duarte. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes que recibió la nota diplomática y señaló: el gobierno ecuatoriano adoptará una decisión a la luz de los principios de la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y las convenciones aplicables a la materia, y la dará a conocer a la República Argentina y a la opinión pública en su oportunidad. La semana pasada, cuando varios medios argentinos anticiparon que su gobierno otorgaría asilo a Duarte, la Cancillería emitió un pronunciamiento. Las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes. Duarte se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Quito desde agosto de 2020, en calidad de huésped por razones humanitarias. Así evitó ir a prisión. La exministra de Obras Públicas del correísmo fue condenada a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también fue condenado el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia. Por este caso, entre los sentenciados está el exvicepresidente Jorge Glass, quien salió esta semana de la cárcel 4 de Quito por una medida cautelar otorgada por un juez de Santo Domingo. En prisión permanece el exsecretario jurídico Alexis Mera, mientras que están prófugos Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Solís, Cristian Viteri. Pamela Martínez ya está en libertad. México firmará el acuerdo comercial con Ecuador a mediados de este mes para que nuestro país pueda formar parte del bloque conocido como la Alianza del Pacífico. Así lo anunció el presidente mexicano Manuel López Obrador. Sin embargo, hasta el momento los gobiernos de ambos países no precisan si el camarón y el banano ecuatorianos forman parte de ese convenio para otorgar algún beneficio a estos productos. Aquí un informe. En rueda de prensa este viernes en Veracruz, México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció finalmente la fecha en la que se firmará el acuerdo comercial con Ecuador. Vamos a estar en Lima el día 14 de diciembre y el propósito de la reunión es suscribir acuerdos de la Alianza del Pacífico y va a ingresar es un acuerdo de comercio, básicamente. Tras una reunión con altos funcionarios mexicanos a finales del mes pasado, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, afirmó en Twitter que como parte del acuerdo se dejó la propuesta de acceso de camarón y banano ecuatorianos y que México respondería en una semana. Sin embargo, ese plazo está por culminar y hasta el momento no se conoce si ambos productos están incluidos en el convenio con algún tipo de preferencia. La pelota está en la cancha de México. Los sectores estamos a la espera de esa contestación y estamos en contacto con los equipos negociadores justamente para poder
tener la retroalimentación debida. E insiste en que el pedido por parte de Ecuador a México se mantiene. Nosotros tenemos que tener acceso y tenemos que buscar las mejores condiciones en torno a cómo se ha cerrado con nuestra competencia a nivel latinoamericano. Hasta el momento, el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Comercio Exterior no se han pronunciado sobre este tema. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional. Es un bloque comercial integrado por 4 países de la región: México, Colombia, Perú y Chile, que sumados agrupan una población de más de 230 millones de habitantes, a los que Ecuador quiere llegar con productos en mejores condiciones. El Consejo de Participación Ciudadana se alista para elegir al nuevo superintendente de bancos. Los 3 postulantes se presentaron ante el Pleno del organismo para exponer sus planes de trabajo. Los consejeros de mayoría se mantienen en sesión permanente para tomar una decisión. Francisco Garcés nos cuenta cómo fue esta jornada. Los integrantes de la terna que emitió el presidente Guillermo Lasso con sus candidatos para ocupar la superintendencia de bancos acudieron hoy al llamado del Consejo de Participación. Cada uno a su momento pasó para exponer su plan de trabajo en caso de ser elegido por el Pleno del organismo. En las próximas horas se elegirá al nuevo superintendente, que sería el segundo escogido por el Consejo, después de que en agosto pasado fue electo para ese cargo Raúl González, quien nunca pudo asumir funciones por una orden judicial. En el segundo intento, los postulantes son Roberto Romero, Rosa María Herrera y Felipe Cabezas. El primero en exponer su plan fue Cabezas, quien centró su propuesta en fortalecer el marco normativo para hacer más eficiente el trabajo de la superintendencia, además de escuchar y solucionar los reclamos ciudadanos. A pesar de que existe la normativa que obliga a las entidades bancarias a cumplir con esta transparencia, darle la información fidedigna a los usuarios, creo yo que hay que revisar la forma en que se le está presentando a la ciudadanía para evitar cobros, por ejemplo, de cajeros, que aunque siendo legales, se encuentran un poco distorsionados por la forma en que se presentan. Luego fue el turno de Herrera, quien es funcionaria de la superintendencia, y aseguró que, de ser electa, priorizará la educación financiera de la ciudadanía, además de hacer más eficiente el sistema de atención de reclamos ciudadanos, en especial en los nuevos delitos cibernéticos. Tenemos que trabajar en una normativa conjunta que abarque tener mayor conciencia de parte del sistema financiero sobre las fallas de ciberseguridad. O sea, ese sería el primer escalón. Luego tendríamos que ir a la conformación de un delito en el Código Penal. Por otro lado, Roberto Romero explicó cómo fortalecerá los mecanismos de control en la banca pública y dijo que implementará sistemas electrónicos de control bancario y de los organismos de seguridad social, policial, militar y el IES. A él le preguntaron si existe una manera de reducir las tasas de interés. Las tasas de interés son el producto de la sumatoria de algunos costos. Lo que tenemos que identificar es que esa tasa de interés sea justa, no usurera, y por supuesto que refleje reales costos del valor del dinero. ¿Para qué? Para que defendamos los derechos del consumidor. Los 4 consejeros de mayoría se instalaron en sesión permanente para tomar una decisión que, de acuerdo a la norma, se tiene que informar hasta un día después de la comparecencia de los postulantes. Este viernes se reunió el Gabinete de Seguridad en la Presidencia tras el atentado contra el director de la cárcel de El Inca. Se resolvió ampliar la seguridad para algunos directores de cárceles y centros penitenciarios. Fabiola Santana entrevistó a los funcionarios de la policía y del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Veamos. Pasado el mediodía, el movimiento en el Palacio de Carondelet se activó. El presidente Guillermo Lasso había convocado al Gabinete de Seguridad para, entre otras cosas, tomar acciones frente al sicariato del director de la cárcel del Inca, Santiago Loza, ocurrido ayer. Luego de casi 4 horas, el comandante de la policía anunció que resolvieron tomar medidas para prevenir nuevos atentados. Estamos tomando ya algunas medidas a nivel nacional con diferentes acciones para fortalecer la seguridad de algunos directores y también de algunos recintos. Y sobre el asesinato de Loza confirmó la hipótesis que manejan. Hay la posibilidad que tenga que ver con los traslados que se ejecutaron. Vamos a buscar más datos que nos permitan tener una hipótesis un poco más fuerte. Pese a ello, no hubo alertas de amenazas, dijo el director del Servicio de Atención a Privados de Libertad. En ese sentido no, específicamente para él no. No, el mensaje es del gobierno, del Estado, que vamos a enfrentar y no vamos a claudicar. Estamos de eso unidos
más que nunca. Aseguran que ahora la posta para dar con los responsables la tiene la policía y fiscalía, que ya toman versiones en la investigación reservada por el delito de sicariato. El gobierno nacional no descarta enviar a la Asamblea la propuesta de reforma legal para que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional contra el crimen organizado. Esto sucede tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional resolvió que la vía no era una consulta popular, sino una reforma legal sobre la pregunta que buscaba el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Esta posibilidad también fue negada en un segundo pronunciamiento de la Corte esta semana. Es así que el gobierno sí considera en lo posterior enviar la propuesta a la Asamblea Nacional para su pronunciamiento previo a un referéndum. El Ejecutivo no se va a rendir, el presidente no se va a rendir. Tenemos clara cuál es la dimensión de nuestro enemigo común y tenemos claro que necesitamos también unirnos para combatirlo. Y en efecto, enviaremos los proyectos de ley que corresponden a la Asamblea Nacional. Esto fue cuestionado por el actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, quien asegura que existen vías legales para la actuación de las Fuerzas Armadas. Eso ya está establecido. En estados de excepción, las Fuerzas Armadas pueden participar de manera excepcional y complementaria con la Policía Nacional. Pero adicional a eso, las Fuerzas Armadas ya tienen facultades importantes para actuar contra la delincuencia. No olvidemos que ellos pueden estar presentes en las zonas de seguridad que el Ejecutivo establezca. Además de facultades que otorgó la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, tratada por la Comisión y que está en vigencia. Las Fuerzas Armadas, hoy, por primera vez en la historia del Ecuador, pueden ingresar cualquier día del año a los centros de rehabilitación social para realizar el control de armas, municiones y explosivos. De llegar la propuesta, de acuerdo a los plazos, su tratamiento podría superar los 150 y 200 días. El gobierno está consciente que los plazos se podrían extender. Lo que sucede es que a veces la Asamblea no es tan ágil en el procesamiento de estas peticiones. Nos parece que este es un tema fundamental para el país. Tras un eventual envío, el proyecto sería tratado por la Comisión Ocasional de Enmiendas, cuyo presidente es el líder de la bancada social cristiana, Esteban Torres. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó el proyecto enviado por la fiscal general Diana Salazar para reformar la ley de extinción de dominio que busca recuperar el dinero de la corrupción y también de otros delitos. El proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Nos informa Jacqueline Rodas. En mayo del año pasado entró en vigencia la ley de extinción de dominio, pero la fiscal general del Estado, Diana Salazar, considera que hay nudos críticos que dificultan la recuperación de fondos y bienes producto de actos ilícitos y corrupción. En octubre pasado presentó un proyecto reformatorio que ya pasó el primer filtro en la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, lo calificó y remitió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que deberá tramitarlo. Entre los cambios, propone que a los delitos considerados actividad ilícita, que al momento son concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas y de personas, se sumen 2, asociación ilícita y delincuencia organizada. Además, plantea artículos para delimitar el tiempo que debe tomar el paso de bienes y activos de los condenados a manos del Estado. Así, el mandamiento de ejecución deberá ser emitido por el juez en un término de máximo 5 días. Y ordenará la inscripción de la transferencia de dominio de forma inmediata. Actualmente hay casos en los que este trámite ha durado meses y hasta años. Incluso existen condenados que ya cumplieron su pena o ya están libres y aún no pagan montos millonarios que deben al Estado, o los jueces ni siquiera han fijado la cifra para cada sentenciado. Sobre las medidas cautelares que se pueden dictar para los bienes y activos, la fiscal propone que además de las habituales como prohibición de enajenar, retención o incautación, se incluya el secuestro de bienes y activos y que también se puedan dictar medidas sobre los que pertenezcan a personas jurídicas. También se busca que la Fiscalía tenga un mayor margen de acción en ciertas gestiones. Por ejemplo, al momento solo el Procurador General del Estado puede solicitar la venta anticipada de bienes que estén deteriorándose. Ahora se plantea que además lo pueda pedir la fiscal.
El Consejo de la Judicatura designó a los 14 jueces anticorrupción luego del concurso público de méritos y oposición que duró varios meses. Se trata de 10 hombres y 4 mujeres que conformarán la unidad judicial, la sala especializada y el Tribunal de Garantías Penales para juzgar delitos de crimen organizado y corrupción. Operarán desde Quito, pero a sus manos llegarán casos de todo el país por 44 tipos penales, como por ejemplo peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, testaferrismo o trata de personas. Seguimos con más información. El Ministerio del Interior plantea la propuesta de que las personas heridas en medio de enfrentamientos entre mafias sean atendidas en hospitales de la fuerza pública. Una medida que intenta garantizar seguridad en los centros de salud. Merlin Ochoa nos amplía esta información. En los últimos meses, los delincuentes no solo han tomado como rehenes a enfermeras y personal de la salud, también han baleado hospitales y hasta asesinaron a una persona en la puerta de un centro médico en Guayaquil. En total, según el Ministerio de Salud, son 70 los incidentes vinculados a grupos de delincuencia organizada que se han registrado principalmente en las provincias de la costa. Por ello, este viernes se crearon mesas técnicas entre la policía, el Ministerio de Salud, el IES y el Sistema Integrado ECU 911. El ministro del Interior adelantó cuál es la opción que se analiza. Si existe la posibilidad de trasladarlo a un hospital de cualquier institución de la fuerza pública, puede ser Policía Nacional, Ejército, Marina o Fuerza Aérea, eso minimiza los riesgos. Esto será parte de un protocolo, ya que en los hospitales de la fuerza pública los uniformados están armados. Aún así, el ministro mencionó que cuando se traslade a un baleado se intensificará la seguridad en estas casas de salud. Pero a la par se establece un operativo de contención tanto para el personal como para las instalaciones. El ministro Zapata recalcó que el miércoles se presentará el protocolo final que se ejecutará en 15 centros de salud ubicados en las ciudades donde hay mayor riesgo de ataques criminales, pues además en un recorrido por hospitales nos percatamos que los guardias privados de seguridad no tienen armas de fuego, pese a que los delincuentes han ingresado hasta con fusiles. Las empresas de seguridad, de acuerdo a los niveles de riesgo, pueden tener esta posibilidad de tener armamento, ya sea de fogueo o armamento, obviamente, de armas letales. Sobre este protocolo denominado Código Plata, solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud y estamos a la espera de una respuesta. La solicitud de un bloque legislativo al gobierno para que elimine la tabla permitida para consumir drogas genera polémica. La tabla está vigente desde hace 9 años y fue aprobada en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Paul Romero sigue este tema. Las cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal de drogas fueron aprobadas en 2013 por el entonces Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Han transcurrido 9 años y en Ecuador está permitido portar para el consumo hasta 10 gramos de marihuana, 2 de pasta base de cocaína, 1 de clorhidrato de cocaína, 0,10 de heroína, 0,02 de éxtasis y 0,04 de anfetaminas. Esta tabla, según varios legisladores, ha incrementado la inseguridad, el microtráfico, el consumo en adolescentes, la creación de pandillas. Por esta razón, el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción pidió al gobierno que elimine la tabla. El Ejecutivo que cumpla su responsabilidad fue además una oferta de campaña de Guillermo Lasso. Y yo creo que este es el momento de responderle al país y será otro gran golpe al macrotráfico y al microtráfico. El abogado penalista Pablo Encalada considera que eliminar la tabla para distinguir al traficante del consumidor sería un error. Lo que se está haciendo en la práctica es llevando a la cárcel a los consumidores, ¿sí? Entonces, el momento que se haga esto, no solo que es inconstitucional, ¿no es cierto?, porque se estaría penalizando a los consumidores de drogas, sino que además vamos a llenarnos las cárceles de consumidores, ¿no es cierto?, con todos los problemas que tenemos hoy por hoy. Lo que sí tramitará la Asamblea en los próximos días son varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde se proponen endurecer las penas para el micro y narcotráfico. El ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal,
señala que los altos niveles de inversión del gobierno en la gente se reflejan en la mejoría de los indicadores que exhiben una reducción en los índices de pobreza. Sin embargo, reconoce que todavía falta mucho por hacer y que por ello el gasto social se incrementará en el próximo año. Veamos. El gobierno exhibe cifras y apuntala el discurso de tener la inversión social más alta de los últimos años. 13.200 millones de dólares, más alta que los 11.000 del gobierno pasado y muchísimo más alta que el gobierno antepasado de 8.300 millones. Y hoy en la Asamblea Nacional, está una proforma presupuestaria en la que se incrementa más aún la inversión social a 15.200 millones de dólares. Y que esa inversión se refleja en otros indicadores que evidencian la efectividad de ese gasto. La creación de 508.000 nuevos empleos adecuados en nuestro gobierno. Duela a quien le duela. Esos son los datos. La caída de la pobreza del 32% al 25%. La caída de la pobreza extrema del 14.7 al 10.7. ¿Por qué se entregan más bonos entonces, ministro? Porque necesitamos generar abrazo social. Se insiste en que el problema de lucha contra la desnutrición crónica infantil es emblema del gobierno y que la entrega de bonos a madres gestantes está previsto que se incremente año a año. En este año se hizo una inversión de 12.300.000. El próximo año esas 37.500 madres se incrementan a 67.500 y el subsiguiente, el año 2024, llegaremos al punto objetivo que es 85.000 madres gestantes. El gobierno había indicado que el programa se financiaría con el dinero de la venta del Banco del Pacífico. Como la venta se cayó, ahora se analizan otras opciones. Hay varias, y ahí lo iremos anunciando de manera paulatina. Yo siempre soy mesurado en que esos son temas que competen específicamente a anunciarlo al presidente de la República. Por ahora, entendamos que el financiamiento actual 2022 y lo que viene para el 2023 está totalmente cubierto. Bernal además indicó que se desarrollan programas para reducir el trabajo y la mendicidad infantil, que en estos tiempos se multiplica. Allí se concentran esfuerzos para cambiar realidades. Gracias, Alejandro, y seguimos revisando más información. 2 hombres de mediana edad fueron encontrados maniatados y con disparos en sus cuerpos en el botadero de Anconcito. No es la primera vez que hay un hallazgo de este tipo en el sector, que se encuentra en una zona alejada de los centros poblados de la provincia de Santa Elena. Ellos llegaban a realizar sus labores de reciclaje en el botadero de Anconcito y se encontraron con 2 cuerpos maniatados. Los habían matado a tiros. Nos enteramos recién que había 2 muertos, porque por aquí siempre saben dejar esos muertos. Minutos después llegaron unidades policiales para iniciar con los procedimientos de rigor. Los indicios que se encontraron en el sitio permitieron determinar que los 2 hombres fueron asesinados en este mismo lugar. El personal de criminalística, por su experiencia, indican que estos cuerpos están aquí aproximadamente entre las 12 de la noche a la 1 de la mañana del día de hoy. Mientras la policía desarrollaba los protocolos para el levantamiento de los cadáveres, llegaron personas que reconocieron a las víctimas y dijeron ser sus familiares. Sin embargo, en primera instancia no quisieron dar mayor información a las autoridades sobre los fallecidos. En la provincia de Napo, la policía capturó a 3 sujetos que tenían una maleta con $250.000 falsos. Según las investigaciones, los sospechosos presuntamente se dedicaban a la extorsión y estafa. Tenemos un reporte de este caso. En esta maleta, 3 sujetos guardaban $250.000 falsos. Iban a bordo de un taxi en Tena y agentes de la policía de Napo, tras 2 meses de investigación, los descubrieron cuando intentaban estafar a un hombre, a quien le prometieron un préstamo de ese valor. De que personas desconocidas al medio estaban realizando la entrega de un posible dinero. Los detenidos son 2 colombianos y un ecuatoriano, quienes habían pedido $20.000 como garantía por el supuesto préstamo. Según el jefe de la Policía Judicial de la provincia, Cristian Carvajal, se trata de una organización delictiva que a través de Facebook ofertaba créditos de hasta $300.000 y solicitaba una garantía de hasta $20.000 para entregar el dinero que era falso. Les muestran unos billetes, aparentemente un aproximado de 100.000, aparentemente billetes verdaderos. En este caso, luego de este desenlace, le entrega el dinero y posterior le dejan un maletín que podemos ver aquí con una clave.
Los aprehendidos registran varios antecedentes por estafa. Nosotros siempre estamos haciendo campañas preventivas por estos medios para que las personas no accedan a este tipo de crédito, tampoco crean las ofertas que los hacen vía llamada telefónica. Los sospechosos operaban tanto en Napo como Pichincha. Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero de más miembros de esta banda delictiva. 2 mujeres fueron detenidas por la policía. Son acusadas de cometer varios robos en el sector de Comandá, en el centro de Quito. Alex Pila nos cuenta que en su poder se encontraron armas blancas y las pertenencias de algunas de sus víctimas. Veamos. Según investigaciones, las mujeres que ven imágenes aprovechaban los descuidos para robar a vecinos. En ocasiones, en cambio, amedrentaban con armas blancas en el sector de Comandá, centro de Quito. A través de la intimidación, con el uso de armas blancas, logran robar las pertenencias a las víctimas acá en el sector del centro histórico. La policía recibió la alerta de una de las víctimas y las capturaron. En su poder encontraron evidencias. Nos indicaron que 2 ciudadanas habían procedido a realizar el hurto de una mochila que en el interior tenía las pertenencias de la persona perjudicada, tales como teléfono celular, dinero en efectivo, tarjetas de débito y documentos personales. Lo que preocupa a los uniformados es que las mujeres son reincidentes en varios delitos y más aún en el porte de armas blancas. Afirman que la ordenanza de regulación no estaría siendo efectiva. Estamos viendo que no está siendo definitivamente la solución. A diario encontramos este tipo de eventos que no solamente termina en robo a personas, lamentablemente también ya hemos tenido muertes violentas con el uso de armas blancas. Según información de la Agencia Metropolitana de Control, desde la aprobación de la ordenanza, en el centro histórico 16 personas son investigadas por portar armas blancas y 13 han sido sancionadas con el 50% de un salario básico. En la zona, la policía diariamente retira de las calles 20 armas blancas. Nos llama la atención porque ya con la normativa debería ser algo que mejore la conducta de quienes actúan con el uso de este tipo de artefactos, pero no. Las mujeres fueron llevadas a la unidad de flagrancia y la policía exhorta a los organismos municipales a ejecutar más controles. En otros temas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara al Estado ecuatoriano responsable por la ejecución extrajudicial de un joven de 21 años a manos de policías en servicio activo. El hecho ocurrió en el año 2001 y ahora el Estado deberá indemnizar a las víctimas. Jacqueline Rodas con los detalles de este fallo internacional. 21 años después de ocurridos los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia en contra del Estado en el caso conocido como Aroca Palma versus Ecuador. El presidente de la Corte hizo pública la decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República del Ecuador por la ejecución extrajudicial de Jofre Antonio Aroca Palma. El caso data de febrero de 2001, cuando Jofre Aroca Palma, de 21 años de edad, fue detenido por 2 policías en servicio activo en un control de documentos en Guayaquil. A sus amigos se les dijo que lo llevaban a la policía judicial, pero lo trasladaron detrás del estadio de Barcelona, donde horas después el personal de limpieza lo encontró muerto. Esto contó su hermana en la audiencia previa. Fue el disparo directo desde la espalda. Yo realmente sigo sin entender el por qué este señor policía, sin ningún motivo, pues lo atacó a mi hermano, y todavía no hemos podido, a través de todos los gobiernos que han pasado desde aquel entonces hasta ahora, hayamos podido encontrar justicia. No hemos podido. Cortes policiales sentenciaron a los agentes, pero la pena prescribió y nunca la cumplieron. Ahora el Estado debe pagar $255,000 por reparación y costas, tratamiento psicológico a las víctimas, investigar y sancionar a los responsables y hacer un acto público de reconocimiento. Ecuador tiene 1 año para ejecutar lo ordenado en la sentencia. Cuando regresemos de la pausa, en 19 días entraría en operación el Metro de Quito, pero según algunos concejales, aún no hay un sistema de comunicación bajo tierra. Los detalles al volver. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo. El comercio navideño se intensifica en Guayaquil. Ferias y otras actividades se cumplen en varios sectores de esa ciudad durante este mes. La Cámara de Comercio proyecta que las ventas locales aumenten en estos días. Nos informa Bessie Granja.
Es el mercado de las 4 Manzanas, ubicado en el sur de Guayaquil. Allí los comerciantes se preparan para la venta de artículos por las fiestas de Navidad y fin de año. Según ellos, el Mundial de Fútbol provocó que el comercio de estos productos sea paulatino. Tienen gran expectativa de que se intensifique en la primera semana de diciembre. Yo sé que en este fin de mes se puede disparar la venta. La gente está retrasada un poco por lo del Mundial y todas esas cosas. Y ya la gente, como usted ve al contorno de nosotros, se está ya movilizando de nuevo la venta en lo que es todo producto navideño. Según Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se espera que en diciembre de 2022 haya un crecimiento de más del 40% de las ventas en comparación a años anteriores. Eso ha impulsado las ventas en productos que se consumen en el hogar, en tecnología, en electrodomésticos, en los supermercados. La facturación del 2022 va a cerrar en niveles superiores a la del 2019, 2020. En 2021, las ventas locales a nivel nacional generaron ingresos de 8.901 millones de dólares. La proyección en este 2022 es que esa cifra supere los 9.300 millones de dólares. El comercio está súper optimista y está ejecutando las tácticas necesarias para atraer a los clientes. Otro comercio que se dispara este mes es el electrónico, que registra un gran crecimiento. Las cifras de este año avisoran ingresos de 4.000 millones de dólares. Y hablemos ahora de las finanzas personales, porque solo 37 de cada 100 ecuatorianos acceden a un crédito en el sistema financiero privado, cooperativas de ahorro y crédito y en el sector comercial a través de las cadenas de almacenes. Este es el resultado de un estudio elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar y el Buró de Crédito Equifax. Veamos. Conocimos la picantería de doña Pilar. Nos cuenta que tiene algunas deudas en bancos privados y en una cooperativa que se le dificultan pagar. Todavía trabajo para pagar eso. Entonces, desde empezar a trabajar así trabajo, pero solo para pagarle. A veces no sale, ahorita estoy atrasado de crédito. En La Floresta, en el centro norte de Quito, Ángel Tonato nos cuenta que lleva 42 años vendiendo comida. Hace unos 3, su puesto fue rehabilitado y mejorado, pero no a través de un crédito con entidades financieras. Y cada dueño de este puesto teníamos que pagar, ¿no? Cada dueño del puesto pagamos. Partes de pago nos tocó pagar. Mientras que Nelly Cuesta, quien por 16 años cuida los vehículos estacionados, dice que no podría ser sujeto de crédito. Su esposo lleva varios años sin trabajo estable. ¿Y por qué no ha pedido un préstamo últimamente? Que no tengo plata para pagar. A veces no se come bien y a veces sí. Un estudio elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar y el Buró de Crédito Equifax, que recogió 20 millones de datos crediticios desde 2018 hasta junio de este año, señala que de las 8.5 millones de personas que integran la población económicamente activa, solo poco más de 3 millones acceden a un crédito en un banco privado, en una cooperativa o en una cadena de almacenes, por ejemplo, electrodomésticos o ropa. Porque las casas comerciales están dando acceso a aquellas personas que tienen ingresos inferiores a $300. También lo hacen las cooperativas y los bancos, pero en menor medida. Entonces, las casas comerciales se vuelven en una ventana de acceso y que lo digo es de forma complementaria. ¿Pero qué significa que solo 37 de cada 100 ecuatorianos puedan acceder de manera legal y adecuada a un préstamo? Hay un tema de entendimiento de la economía ecuatoriana todavía sigue siendo bastante informal. Todavía hay que competir con el chulco, con las prácticas agiotistas, con toda esa informalidad. El informe también precisa que el acceso a créditos para mujeres aumentó. Primero, hoy día vemos que las mujeres tienen mayor acceso a educación, inclusive temas de gobierno, mujeres que ya están liderando y posicionadas en temas empresariales. Hay muchas mujeres también cabezas, jefas de hogar. Los datos de este estudio ya fueron entregados a varias instituciones del Estado y financieras para que fomenten el acceso formal a créditos en el país. Autoridades de la prefectura del Guayas informaron que los trabajos del dragado arrancaron desde hace 5 meses con la ejecución de obras civiles que se cumplen en el Cantón Durán, donde funcionarán los depósitos para la descarga de los sedimentos una vez que arranque ya este proceso. Bessie Granja conversó con los encargados del proyecto.
Remover los sedimentos del playón del islote El Palmar es una de las acciones emergentes que contempla el proyecto del dragado de Río Guayas. Tras la alerta emitida por el Comité de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre sobre la sobrepoblación de aves que son un riesgo para las operaciones aéreas en Guayaquil. José Antonio Intriago, director de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura del Guayas, explica los detalles de este proyecto. El dragado comenzó hace 5 meses. Se estaban haciendo movimientos de tierra, se estaban generando los muros, el recubrimiento de geotextil, colocando las cajas y tuberías de drenaje, preparando el terreno para que pueda recibir los sedimentos. El equipo de dragado sí está siendo trasladado en un buque y aproximadamente estaría llegando aquí entre fin de año y el 10 de enero. Según datos del organismo, el proyecto contempla el dragado de 6.2 millones de metros cúbicos de sedimentos en casi 400 hectáreas. Los residuos serán trasladados a través de una tubería que tendrá una longitud de 13 kilómetros hacia depósitos que están ubicados en el Cantón Durán. El playón como tal va a ser uno de los primeros lugares que se va a dragar, por lo tanto es el primer lugar que va a desaparecer. Para la comisión, el crecimiento del islote El Palmar, hábitat de más de 48 tipos de aves, es uno de los principales problemas para la aeronavegación en el puerto principal. El dragar el islote que en 10 o 12 años se formó de lo que era un pequeño bajo de arena no por la responsabilidad de quien es hoy día la prefectura, sino por muchos otros que la antecedieron. Y hoy día tenemos un problema que afecta a la navegación aérea, especialmente a la aproximación al aeropuerto de Guayaquil. Sin embargo, para las autoridades de la prefectura, el dragado es solo parte de la solución que el Estado, a través del Ministerio del Ambiente y otros organismos, debe garantizar para mitigar la sobrepoblación de estas especies. Un incendio forestal se produjo la tarde de ayer en el botadero de basura de Esmeraldas. Aún hay gran presencia de humo en varios sectores de la ciudad y los bomberos trabajan en su mitigación. Gran cantidad de humo se percibe en varios sectores del centro norte de Esmeraldas, mismo que es provocado por un incendio forestal en el botadero de basura municipal, que empezó aproximadamente al mediodía del jueves. Las autoridades han indicado que aún se investigan las causas del siniestro. Entonces, hacia la parte sureste de este botadero, al parecer, terreno aledaño, da la impresión que ha contaminado a la parte de donde están los desechos. La otra hipótesis, que tampoco la descartamos, es el tema de que alguien lo haya provocado, ¿no? Luis Valverde, ingeniero forestal, dice que no es un hecho típico, ya que hay gran variedad de residuos. No es un incendio común y corriente, ¿no? Porque hay muchos materiales, muchas sustancias, tanto orgánicas, inorgánicas, químicas, que están dentro del incendio que se produce, sobre todo la gran nieblina, una neblina espesa que se produce en la ciudad de Esmeralda. Además, esta gran cantidad de humo puede provocar severos daños a la salud. Primero empieza con un prurito, que es salida de granitos en todo su cuerpo, empieza con comezón, dificultad para respirar, garganta con resequedad, mucosas que están más secas, y es parte de mucha gente está tomando gran cantidad de líquido, problemas visuales. Los habitantes de estos sectores comentaron que ya han presentado molestias en las vías respiratorias. Necesitamos que nos ayuden con agua porque los niños están con tos ahorita. Bueno, el momento más estuvo complicado fue en la noche. Usted sabe que en la noche es para dormir y el momento que uno respira, pues como que el humo se le acaba en la garganta. Mientras tanto, los conductores deben manejar con precaución debido a que ya se presentó un accidente de tránsito por la poca visibilidad que ha generado este incidente. Sigue lo mismo, porque nosotros venimos desde abajo y eso desde abajo mismo está nublado. Entonces eso está afectando no solamente a los choferes, a todos en especial. Hasta el cierre de esta nota informativa, el Cuerpo de Bomberos no se ha pronunciado debido a que continúan trabajando en la mitigación del incendio. Hay preocupación entre varios concejales ante el anuncio del inicio de las operaciones del Metro de Quito en 19 días. Aseguran que no existe un sistema de comunicación ni planes de emergencia ante algo que vaya a ocurrir eventualmente bajo suelo. Carlos Luis Carrillo nos cuenta. Cuando faltan pocos días para que el Metro de Quito entre en funcionamiento, aún habrían problemas que no han sido solucionados.
Esto lo alerta el propio secretario de Seguridad y Gobernabilidad al alcalde de Quito a través de un oficio remitido el 29 de noviembre donde indica que no existe un sistema de comunicación que funcione bajo tierra y que pueda alertar ante cualquier emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurre algún problema dentro del metro de Quito estaríamos imposibilitados de que esa alarma que se pueda hacer o esa comunicación de un siniestro producido dentro del metro no se podría reportar. El comunicado va más allá, pues indica de advertirle también al alcalde. Franklin Chimarro, exgerente de equipos técnicos del Metro de Quito, asegura que este problema fue alertado desde el pasado mes de febrero y que se necesita de una red troncalizada de comunicación. Se generó un convenio entre el Metro y el ECU 911 para implementar una infraestructura que soporte esa red. Lastimosamente, este convenio fue dado de baja en una de las administraciones, de tal manera de que le dejó sin piso al Metro de Quito sobre el tema de las telecomunicaciones. Entonces, de ahí en adelante, no se ha hecho nada. Además, que se desconoce la falta de determinación de las responsabilidades del metro y de su operador en casos de emergencia. Si algo ocurre dentro de las paradas, dentro de los vagones, ¿a quién le echamos la culpa? Le decimos al operador y el operador va a decir, no sé, yo ahí solo manejo los trenes. Nos vamos al metro y dice, no sé, yo solo le contraté. El alcalde Santiago Guarderas anunció que el Metro de Quito entraría en funcionamiento el próximo 21 de diciembre y cada unidad transportará más de 1,000 pasajeros. Chuyaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyaquiteño, tú constituyes también la gloria de este Quito colonial. Quito, 488 años de fundación. Hay un Quito desconocido para muchos, el Quito rural. Lugares que son parte de la capital y que guardan consigo mucha riqueza histórica. Carla Delgado fue hasta Tulipe y nos preparó un reportaje. Veamos. Cuando pensamos en Quito, nos imaginamos a este Quito. Pero hay uno del que no se habla y del que incluso muy pocos conocen. Es el Quito rural. Fuimos hasta Tulipe, a 1 hora y media del centro de la capital. Un lugar en donde aún se respira calma. Incluso muchos de los foráneos que llegaron hace varias décadas decidieron quedarse. Ya nos enseñamos aquí porque el clima era muy bueno para sembrar maíz, para sembrar cualquier planta y nos quedamos aquí. El lugar de clima cálido y de una colorida vegetación va sorprendiendo a su paso, pues a pesar de ser pequeño guarda consigo una gran riqueza cultural. En medio del poblado nos encontramos con la primera sorpresa, un complejo arqueológico. Se dice que aquí habitaron los yumbos, una cultura ancestral muy familiarizada con la astronomía y la arquitectura. Esta estructura solar habría sido construida mucho antes de que lleguen los españoles y los incas. Aquí se celebraban varias ceremonias ancestrales. Dicen que también servía como un reloj solar. Pero no son las únicas ruinas que divisamos. Más adelante, estas piscinas. Ceremonias vinculadas al agua, que es un elemento de vida y de purificación, por lo tanto es muy posible que aquí se hayan hecho ceremonias de iniciación cuando las jóvenes pasaban a la edad adulta. Al cruzar el río del mismo nombre, un museo guarda diversos tesoros. Dicen que en la zona del Chocó andino se han encontrado más de 600 evidencias arqueológicas. Una pequeña muestra de nuestros orígenes se guarda tras de estas vitrinas. ¿Quién diría que la capital tiene más diversidad de la que pensábamos? Un Quito escondido, que también merece ser admirado y reconocido. Lugares maravillosos para conocer en los alrededores de nuestra capital.
Y en Quito pueden disfrutar de una gran oferta gastronómica en diferentes puntos. Hay platos que han perdurado en el tiempo y que ya son una tradición. Veamos. En el concurrido sector de La Jota en Solanda nos encontramos con las corvinas de gloria del Mercado Central, conocidas desde 1956 y que ahora se las puede disfrutar en el sur de Quito. Susana Nono nos explica que es la misma receta de antaño que ha cautivado a muchos ecuatorianos durante años. La corvina la adobamos anterior con unas de 8 a 12 horas, tiene que estar anterior adobado. La papa la cocinamos, luego la freímos, más o menos unos 3 minutos. Otro de los sectores preferidos por los quiteños es la calle La Real Audiencia, en el norte de la capital. Entre una gran oferta gastronómica, la gente no pierde el gusto por la comida típica como la fritada. Una fritada muy blandita, es un chicharrón con carne, grasita. Es algo que al cliente le llama mucho la atención. En la mitad del mundo se encuentra el restaurante El Pucará, de cocina fusión barbecue coreana. Conocido porque mantienen una parrilla en la mesa de sus casas. Lo que hicimos fue fusionar eso con la tradición preincaica de cocinar en piedra. Vas a tener barbecue a la piedra. Esta piedra se calienta más o menos a 700 grados de temperatura y tú vas a recibir las proteínas listas solamente para prepararlas a tu término. No podíamos terminar este recorrido sin antes visitar los agachaditos del barrio La Floresta en el sector de La Vicentina. Aquí usted puede descubrir clásicos de la gastronomía popular ecuatoriana, como la morcilla, menudo, papas con cuero, pero sobre todo la tripa mishki. Desde La Floresta, Bessie, las famosas tripas Doña Fabiolita. Me han visitado y siguen visitándome de partes de Estados Unidos, vienen de España, de Londres, de todos, y degustan el platito y quedan muy satisfechos porque les gusta. Los vendedores de comida todos los días montan sus puestos por la tarde y ofrecen sus especialidades hasta la medianoche. Bueno, para el chuchaqui, para todos los ecuatorianos quedan cordialmente invitados para después de las fiestas que vengan a servirse el caldo de 31. El secreto es el amor y cariño que le ponen a lo que hacen. Así lo confirman sus comensales. Bien preparadito, a veces yo voy llevando 2, 3 platos así. Espacios nuevos y tradicionales para conquistar el paladar de los quiteños, que no dudan en disfrutar de nuestra comida que deleita a propios y extraños.